inicio, pues de Gadamer, la obra que le hizo universalmente reconocible es esta, Wahrheit und Methode, verdad y método, título que ya tiene importancia para nosotros, porque ya el título es una controversia con Descartes, en el sentido de que la verdad es primero y el método es después. No se alcanza la verdad a partir del método, sino que el método se subordina. Método significa camino. Veis que eso ya es una crítica contrahistoricista. La verdad está allí antes de que nosotros, la verdad no es ninguna doxa ni ninguna ortodoxia, luego no lo confundáis con aquello, tiene primacía la verdad sobre el método. Eso es lo mismo que discutir el principio del método de Descartes, ¿verdad? Bueno, pues Gadamer ha insistido como nadie en la filosofía occidental. A partir de él se abren la nueva filosofía de la práctica, la nueva retórica, la recuperación precisamente del teatro en otro sentido. Ha insistido como nadie en la dimensión de lo gratuito y de la charis del juego en el theoros. El theoros es el hombre de paz que juega y que pertenece ya, por lo tanto, a la cultura de la paz y no a la cultura de la guerra. Y que establece entonces una visión, una contemplación totalmente desinteresada de las diferencias gratuitas, en el sentido de no instrumentalizables. Hay una pregunta a este propósito que es esencial para vosotros que os iniciáis en la filosofía, ¿verdad? Cada vez que alguien pregunta, bueno, pero ¿todo esto para qué vale? Pues claro, hay que desesperarle profundamente y decir, para nada. No vale para nada. Como no vale para nada el amor, ni la belleza, no vale para nada. En una entrevista que le hice a Lyotard en el 86, yo le proponía una pregunta que era una pregunta heideggeriana, die Tasche, la tarea. ¿Cuál es la tarea de la filosofía? Al final, el final de la filosofía, había dicho Hegel, y la tarea del pensar, y yo le preguntaba, ¿cuál es la tarea del pensar? Y él contestaba, la tarea del pensar es pensar. Cuando vosotros podáis volver a oír al oír pensar, que pensar es acción, y que no es ningún instrumento, ni ningún útil, para nada, porque hay cosas que son fines y otras que son medios, y que no sirve para nada. Entonces, si notaréis que al no servir, se libra inmediatamente para todos los sentidos gratuitos de la fiesta, el juego, el ritual, el símbolo, la comunidad, de la paz, para todos los sentidos del deseo inestorbado. Bien, ¿por qué la filosofía nace en Grecia, aunque había instancias ya de racionalidad epistémica, digámoslo ahora técnicamente, sobre todo en las grandes culturas de Asia Menor y de la Asia indostánica con las que entra en contacto Grecia, ¿verdad? Solo es una pregunta que tenga sentido si por filosofía se entiende estrictamente lo que nosotros ya hemos trabajado, con tal de que ahora todo lo que hemos dicho, la comunidad de los amigos, la subjetualidad que no se divide cuando tiene la experiencia de la sincronía topológica de las instancias que se reúnen en un momento, si ahora la ponéis en conexión con ese vector, con el de la teoría, con el sentido gratuito, desinteresado, ahora dicho de una manera más sencilla, no instrumentalizable, de no mediación. No es para nada distinto que para ella misma, que para ello mismo, que para el pensar, que para el mundo, el universo y las dimensiones del universo que se abren con el pensar. Bien, pues en ese sentido es en el que tiene coherencia la pregunta de por qué nace en Grecia. Los orientalistas ya veis lo que contestan. Los occidentalistas contestan que solo ha habido filosofía en Occidente a partir de Grecia y a partir de ese momento, eso sí, en todo el mundo, y lo hacen en base al radical no compartido por otras culturas, que es el de la teoría estrictamente desinteresada. Los estructuralistas, porque esta es una discusión, como veis, entre ilustrados, románticos, más bien, aunque prosigue, por supuesto, no hay cortes así de duros, aunque prosigue en el 20, es una discusión típicamente del 19, ¿verdad? Los estructuralistas recogen esas instancias y dan un sesgo muy dinámico a esa supuesta dicotomía, al hacer notar
que también tienen importancia determinante los lugares. Claro, porque el estructuralismo siempre pertenece al lugar, siempre pertenece al topos y a la pluralidad. Una estructura es una pluralidad topológica, ¿verdad? Y entonces, claro, ellos enfatizan el asunto de los lugares. Hay mucho que hablar de esto. Yo os seleccionaría sobre todo dos puntos que comparto particularmente. Por un lado, haber destacado que Grecia es un archipiélago. Eso es una cosa esencial, en el sentido de dar lugar a una pluralidad diferencial puesta en conexión, y en una conexión muy fácil, ¿verdad? Eso diréis que tiene que ver con el pensamiento crítico o contradogmático. Mucho, porque claro, el mito, que siempre es costumbrista y que tiende a ser universal, si no tiene el contraste con otra cultura, cree que la suya es la única y que por lo tanto todos los hombres se comportan de esa manera, ¿verdad? Ortega dice con mucha razón que las gentes dogmáticas son simplemente provincianas. Aquello de, y en los viernes se come lentejas, y uno dice, bueno, maravilloso, pues será que a usted le gusta, porque es que en mi casa se hacía, ya, pero el universo, ¿verdad? Aunque usted sienta ese confort particular, otros sentimos claustrofobia profunda ante esas cosas, pero bueno, usted tiene ese confort particular, pero no puede hacer que sus máximas o sus costumbres se conviertan en universales, ¿verdad? Si me oyerais con la mala idea con la que estoy diciendo esto último, aunque no lo parezca, eso es la crítica, claro, del Kant de la metafísica de las costumbres, claro, que es la base colonialista de nuestro etnocentrismo. Haga usted, y entiendo por ley, aquellas costumbres, aquellas máximas que se pueden convertir en universales. El procedimiento por el cual se pueden convertir en universales también es una cuestión a discutir, ¿verdad? El mito siempre está en esa... Si yo no fracaso del todo al transmitiros esto, el mito siempre está en este orden de consideración, el de lo individual, lo particular y lo universal, las partes, los todos, en esas extensiones. Aquí no estamos en un archipiélago, supongo que os dais cuenta de que estamos en una estructura de plurales mitos y plurales costumbres, por lo tanto, diferencias enlazadas. Y además, muy fácilmente enlazadas, porque la comunicación entre esas diferencias es muy grande. Si además nos vamos a Asia Menor y a las colonias, y resulta que allí las costumbres ya no tienen lugar de convergencia, como son los Juegos Olímpicos o como son los certámenes poéticos, sino que hay otras costumbres completamente distintas, es casi imposible que las costumbres no se pongan en cuestión. Y la filosofía siempre parte, pero siempre, no una vez, alguna vez, sino todas las veces cuando hay filosofía, está poniendo en su parte crítica, no en su parte creativa o propositiva, en la parte crítica, pone en cuestión siempre el mundo del establish donde se da. Esto es lo que hace, en fin, que los filósofos tengamos cierto prestigio, pero al mismo tiempo una especie de desprecio mezclado con admiración y temor, una cosa muy extraña, porque no se sabe bien qué hacer con alguien que pone en cuestión las costumbres, que también parece ser racionalista, pero que en realidad se comportaría como un loco. En fin, ahí hay un... ¿Os acordáis otra vez del Homero, del eslogan que nos ha acompañado hasta aquí? ¿Eres tonto, loco o extranjero? Porque el filósofo es siempre contracostumbrista, es contradogmático. Detesta ese solapamiento de la racionalidad asimilada a los usos y costumbres provincianos locales que no se saben tales y que quieren ser universales. Bien, pues los estructuralistas han insistido mucho en el archipiélago, en la conexión contrastada de las diferencias plurales. Os recomiendo a este tenor de cosas, para que nos relajemos mínimamente un momento,